Dios le bendiga a cada uno de las personas que ven esta clase de nuestro seminario bíblico del curso de Consejería Bíblica. Realmente vamos a iniciar un tema de unos talleres. La consejería, si nos quedamos en la teoría, nos vamos a quedar solamente en esa parte, digamos, doctrinal o conocer mucha teoría, pero no la práctica. Entonces es importante que la consejería sea práctica, aplicativa. Si no, pues simplemente conocemos mucho de consejería, pero no sabemos cómo dar la consejería. Y vamos a iniciar a partir de esta clase una ronda eh, de talleres. Talleres, ¿por qué? Porque lo que hacemos es buscar soluciones a problemas de la conducta o de los patrones de conducta o los problemas que normalmente se dan dentro de la consejería. Vamos a tratar de abarcar lo máximo que se pueda. Los temas son amplios, pero vamos a tratar de abarcar lo máximo que se puede. No soy, de repente, el mejor, no soy el mejor, digamos, referente, pero sí tengo la responsabilidad como consejero bíblico y ustedes también de dar el ejemplo, ¿de acuerdo? Es así, tenemos esa responsabilidad. No somos los mejores, fallamos, claro que sí, pero vamos a esforzarnos de que ser buenos referentes, buenos consejeros de lo que realmente enseñamos o aconsejamos, ¿de acuerdo? Porque a veces la consejería también es para mí. Todos necesitamos esa consejería. Todos necesitamos de una u otra forma eh, ser buenos referentes, pero ¿quién no se ha descontrolado con este tema de la ira? Vamos a comenzar dando acá algunas referencias. Encontramos muchas noticias todos los días en todo el mundo, ¿de acuerdo? Cómo la gente incluso puede matar por el simplemente hecho de un desenfreno de ira. Alguien mata a otro por ira, alguien agarra un palo y golpea a otro, le rompe el carro, el parabrisas a otro. Hay una noticia acá en la parte inferior derecha, como una madre por ira mató a su hijo de 13 años y después se suicidó ella, ¿no? Entonces, esto es terrible y esto es noticia de todos los días y nos estamos enfocando solamente en lo que es la ira, ¿de acuerdo? O sea, se han hecho muchas películas, por ejemplo, de ira desenfrenada. Personas que tienen ese odio en su corazón agarran un armamento, se van a un colegio y simplemente matan a todos los niños que puedan, los escolares que puedan. Un esposo iracundo puede matar de golpes a su esposa, simplemente por una duda en su mente. Una mujer puede agarrar un cuchillo y apuñalar a su marido, apuñalar a sus hijos, envenenarlos, puede matar a un vecino. Tantas noticias que se dan todos los días y solamente estamos hablando y nos estamos refiriendo a la ira. ¿De acuerdo? Entonces, el taller que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando es la ira. Vamos a hacer un autoanálisis. Como les comencé diciendo, yo no soy de repente el mejor referente, pero me he esforzado, me esfuerzo. Y gracias a la ayuda de Dios y el Espíritu Santo en mi vida, soy diferente. Soy diferente de cómo he sido ayer o hace un tiempo o hace algunos años. ¿De acuerdo? Yo tengo que comenzar hablando y ustedes no me vean a mí, sino vean al quien puede cambiarle la vida a ustedes como me lo cambió a mí. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar por ahí. Esto es consejería bíblica. Esto no es terapia psicológica, va más allá de todo eso, ¿de acuerdo? Yo estuve una vez en un bus y le advertí al chofer que me dejara en el paradero siguiente, pero no era un paradero autorizado. Entonces, pero yo le pedí. Entonces, cuando llegó el paradero, este chofer siguió avanzando. Y yo le digo, oye, baja. Entonces, yo le exigí que parara para poder bajar. Y era un paradero muy largo hasta el siguiente. Y él no paró, seguía. Oye, te estoy diciendo que baja. Y yo me llené de ira, me enardecí de ira. Y yo comencé a golpear la puerta para que la abriera. ¿Ya? Entonces, yo no me acordaba y por la ira desenfrenada, yo tenía una sortija, tenía un anillo. Entonces, con el anillo y los puñetes que le daba a la puerta, reventé el vidrio. Entonces, los pasajeros
me comenzaron a reclamar a mí, no al chofer. Entonces yo volteé desafiando a todos los pasajeros. Entonces, cuando yo caigo en cuenta y le decía, oye, pero no vamos a ir a una comisaría, un policía, y yo le decía, y había un policía, ¿no? Pero el hombre no quería parar porque quería dejarme en el siguiente paradero. O sea, esa era su intención. Mi argumento era que yo le había anticipado, que yo le había dicho, pero el punto es que mi ira desenfrenada rompió el vidrio, ¿me entienden? El hombre me llevó como dos, tres paraderos más allá, pero cuando yo bajé, sentí ese cargo de conciencia porque yo ya era cristiano. Entonces, definitivamente que comencé a bajarme la ira y yo caí en cuenta de lo que había hecho y lo que pude haber hecho de más, ¿no? Golpear al chofer, trompearme de repente. Entonces, yo todo el trayecto de regreso me vine con la cabeza gacha, pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Por ese desenfreno. Y no solamente eso, alguna vez agarré una regla y con esa ira o con esa cólera, ese fastidio, fui y castigué a mi hija. Y claro, y mi hija puso su mano y como era una red metálica, yo como que le corté la uña y el dedo y comenzó a sangrar ese dedo. Hermanos, eso lo llevé yo toda mi vida, toda mi vida. Y quiero comenzar conmigo para que ustedes caigan en cuenta lo que a veces uno puede hacer, mis hermanos. Después de muchos años de cargo de conciencia, yo le pedí perdón a mi hija por ese hecho. Obviamente que de esa vez nunca más volví a castigar a mis hijas, físicamente hablando. Uno porque eran mujercitas, otro porque eran lo suficientemente inteligentes como para entenderme con palabras, pero a veces la frustración que uno tiene puede proyectarla a sus hijos o con personas más débiles. Por eso que hay jefes que proyectan su ira o su frustración contra sus trabajadores. Y así sucesivamente. Entonces, yo quería comenzar con eso para hacernos un autoanálisis. ¿Ya? Un hermano me comentó también que una vez alguien se metió a la cola y él agarró en su ira al portero, al guardián, al guachimán, y lo cargó en peso y lo tiró contra el piso. El detalle está que él estaba yendo al cine y estaba con su hija también. Su hija era pequeña también en aquel entonces. Entonces su hija quedó horrorizada. Eso fue algo también que impactó mucho a este hermano y quería compartirlo. Entonces, tendríamos que comenzar preguntándonos, ¿alguna vez hemos actuado de esa manera irracional? Y yo creo que la respuesta es afirmativa y eso es importante autoanalizarlo, mis hermanos, porque realmente cuando esto se vuelve rutina, las personas, por ejemplo, que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen a Cristo en su corazón, esto se vuelve un callo, ¿me entienden? Porque si sentían mal en algún momento, eso después ya va pasando, ¿me entienden? Y se acostumbran a desenfrenar su ira, no tienen control de su ira. Y eso trae problemas dentro de tu círculo primario, secundario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú eres una persona iracunda, eso trae problemas a tu familia, eso trae problemas a tu casa, con tu familia primero, de repente con tus hermanos, de repente con tus padres. Por eso que hay hijos que pegan a sus padres, que golpean a sus padres cuando ya son mayores de edad, ¿me entienden? Entonces, o hay hombres que golpean a sus mujeres, o mujeres que golpean a sus esposos también. Y eso crea un problema, ¿me entienden? Porque a veces también eso se lleva al trabajo, se lleva al barrio, se lleva al vecindario. Entonces, eso es lo que la gente comúnmente conoce como personas tóxicas. Son personas reactivas, negativas, conflictivas, problemáticas. Entonces, es importante entender a la luz de la escritura, ¿no? Encontrar el primer asesinato por ira, ¿no? Dice que pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se la llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado?
Si haces lo correcto, siempre aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Está listo como una fiera para saltar contra ti. Si tú le permites, eso lo está diciendo, si tú le permites, eso va a ir contra ti, ¿me entiendes? Entonces, no te dejes dominar por él. Eso es lo que le advierte Dios a Caín. Pero sin embargo, un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. ¿Se dan cuenta? El rencor, el deseo de venganza, va acumulándose en ira y desencadena en catástrofe. ¿De acuerdo? Entonces la ira es una chispa que se convierte en un fuego mortal. El sentimiento de indignación que causa enojo, eso dice el diccionario, apetito o deseo de venganza. Los bomberos saben que un fuego desenfrenado, o sea, por eso que un bombero trata de ir lo más rápido para que ese fuego no se extienda. Entonces nosotros lo que necesitamos es que también aprender a sofocar esa ira, que no se encienda, ¿me entienden? Que no se encienda. Y eso es importante, tener ese dominio propio. El Espíritu Santo nos da ese dominio propio. Por eso es importante rendirle la vida a Cristo. Si yo no le he rendido mi vida a Cristo, vivo a merced de mi desenfreno. Estamos hablando de la ira nada más. Hablaremos en algún momento del pecado sexual. Que el Señor lo permita, haremos un taller sobre eso. Pero es importante, ¿ya? Y a veces las personas confunden. Cuando una persona grita, llama la atención, esa persona es de carácter fuerte. Mentira, no, esa persona es de carácter débil en realidad, porque no tiene control. Una persona, dice la Biblia, que si una persona no tiene control de sus emociones, es como una ciudad sin murallas. Y uno no cae en cuenta hasta que entiende de que una ciudad, antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿para qué? Para no ser tomadas, saqueadas, atacadas, por eso se amurallaban estas ciudades. Pero cuando dice que una persona tiene ese carácter débil, es iracundo, es como si no tuviera esas barreras. Entonces es fácilmente atacado, ¿de acuerdo? Y eso crea daño, es un fuego desenfrenado. ¿Ya? La psicología dice que es una emoción, la ira es una emoción y como tal hay que aceptarla, ¿de acuerdo? Es verdad en cierto sentido, pero bíblicamente hablando, eso tiene que ser controlado, tener dominio propio, ¿ya? Y esto me hace acordar hace poco también en un bus, iba yo en un bus, transporte público, y faltaba que me den mi vuelto, entonces me dice el chofer, me dice, el cobrador se fue a cambiar abajo, y me dice, espere abajo. Digo, voy a esperar mi vuelto y bajo, le digo, total, hay cola, había una fila de carros ahí, o sea, no iba a avanzar igual. Señor, pero que usted está desconfiando, baje nomás, que esto que el otro, que no todos somos iguales. Le digo, tranquilo, mira, tú estás comenzando tu día a trabajar, trabaja tranquilo. Y tampoco me compliques la vida a mí, déjame que yo vaya a hacer mis cosas tranquilo. Tú te vas tranquilo, yo voy tranquilo. El hombre comenzó a llenarse de ira, ¿no? Cuando tú le hablas tranquilo a alguien, se desenfrena peor, ¿no? Entonces vino el cobrador, dijo, dale de vuelto abajo, que esto que el otro, ¿no? Y él seguía molesto, ¿me entienden? Pero yo mantuve la calma, porque si hubiera sido otro, me hubiera terminado trompeando también con ese chofer. Pero es importante, bajé tranquilo, gracias Señor por ese dominio propio que me has dado, y seguí mi camino, tranquilo. Proverbios 14:17 dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. Eh, esto es un sentimiento de indignación que causa enojo, es un apetito de venganza. Esto ya en Proverbios 14:15 ya lo leí, el 15:18 dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. ¿Ah? Quien mantiene la calma, mantiene la paz. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Ahí está. ¿De acuerdo? Metas eso en la cabeza. Cuando tú te comienzas a llenar de ira, ten en cuenta que eres un necio, eres un tonto y eres violento. Vas a terminar en una pelea. Puedes terminar mal y esto puede terminar fatal, ¿me entiendes? Por eso es importante mantener la calma. Pedir disculpa, disculpe, ¿no? Le ofendí, disculpe, lo dejamos ahí. Tranquilo.
Es como el chofer, tranquilo, sigue tu camino tranquilo, déjame ir tranquilo a mí. ¿No se dan cuenta? Mantener la calma. Y otro ejemplo de ello es Moisés. Moisés dice la palabra en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínate, Moisés es el hombre más manso que había en la tierra. ¿Pero siempre fue así? No, no siempre fue así. Porque en Éxodo vamos a encontrar de que él iba y encontró a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y él se llenó de ira, lo agarró a golpes y lo mató y lo enterró. ¿Me entiendes? O sea, no siempre Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Fue un trabajo que Dios hizo en su vida. Y ese es el trabajo que nosotros debemos dejar que Dios haga en nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Me siento a esperar? No, hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Hay que ejercer dominio propio. Pero ¿yo lo puedo hacer con mi fuerza de voluntad? No, es una obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ya estamos dando las pautas. Por eso que el Señor Jesús, que es el modelo perfecto a seguir, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, manso y humilde de corazón. Entonces, el creyente es manso, mis hermanos. A veces yo, una vez estaba con una hermanita, la hermanita me decía, hay que ser manso, pero no menso, hermano, me decía, como quien diciendo, a veces hay que actuar con cólera, con ira, con furia, ¿no? Eso es lo que me daba a entender. Y una hermanita que aparentemente tenía problemas de mal carácter, ¿me entiendes? Si yo le busco un sustento a mi mal carácter, siempre voy a darme esas licencias para actuar en base a mi falta de dominio propio. ¿Ya? No puedo darme esas licencias. ¿Ya? Otro hermano peor todavía porque me decía, hay que ser manso pero no menso. Hay que ser bondadoso pero no baboso. A modo de chiste lo decía, pero eso es, hermanos, darle concesiones al desenfreno de la ira. ¿De acuerdo? Hay que evitar eso. Hay que llevar el yugo del amor de nuestro Señor Jesucristo y ser dignos representantes. Si yo digo que soy cristiano, soy diciendo que yo soy un representante de Cristo. Yo soy un representante, un reflejo de Cristo. Y el Señor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice mi Señor que yo sea? Como Él, manso y humilde. ¿De acuerdo? Algunas preguntas que surgen, ¿es pecado enojarse? En realidad no. En realidad no es pecado enojarse. Hay que enojarse, pero hay cosas por las cuales uno puede enojarse. Yo me puedo enojar, por ejemplo, por algo que alguien agravió a otra persona, ¿me entienden? Hizo un daño, cometió una injusticia con otra persona, dañó o no respetó los derechos de otra persona. Eso me puede fastidiar y me puede molestar, ¿de acuerdo? Entonces, y yo puedo actuar, ¿de acuerdo? Pero si el agravio es contra mí, ahí tengo que tener yo cuidado. Pero si el agravio es contra mis derechos, porque normalmente decimos, no, pero hay que respetar, hermano, tiene que aprender a hacer respetar tus derechos. Y ese es darle concesión a nuestro desenfreno de la ira, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Pero me tiene que durar esa ira? No. Efesios 4:26 nos dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ¿ya? No se ponga el sol sobre tu enojo, dice Reina Valera, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Debo sentir culpa al enojarme, o sea, si me enojo, ¿cómo puedo manejar eso, no? El Señor Jesús dice que miró con enojo a los que rodeaban, ¿no? El Señor Jesús va a hacer una sanidad y él dice, no puedes hacer sanidad porque hoy día es sábado. O sea, la gente más iba por la tradición religiosa que por la necesidad que tenía ese hombre en relación a su brazo. Tenía un problema en el brazo. Entonces el Señor Jesús se fastidia, se molesta, ¿ya? Y dice que Jesús miró con enojo a los que los rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso triste. Miren cómo troca, ¿no? Trastoca o hace un enroque o cambia la emoción el Señor. ¿De acuerdo? Se molesta, pero después ve que son tercos, que no tienen amor en su corazón, o sea, están perdidos. Y el Señor cambia esa mirada por tristeza. Cambia esa mirada por tristeza. Qué interesante la escritura, mis hermanos. Por eso que esto es consejería bíblica, ¿me entiendes? Tenemos que meternos en la escritura y tienes que aprender.
Para eso son estos talleres. Esto es un taller para que tú aprendas eso. Y el Señor lo sanó. Y en otra ocasión, el Señor vio que el templo donde se tenía que adorar, orar al Dios viviente, habían hecho un mercado. Entonces el Señor, ¿qué hace? Los bota a todos. Los bota, el Señor se molesta, porque era la casa de su padre. Y él habían hecho cura de ladrones, dice. Pero qué interesante, cuando tú lees en la Escritura, no he puesto ese versículo, pero está en Juan 2, lo puedes buscar. ¿El Señor se molesta? Claro que sí, porque no los votó riéndose, estaba molesto. Y es más, los votó a chicotazos, hizo un azote, ¿ya? O sea, el Señor se desenfrenó. No, el Señor vio eso, se molestó y dice la Escritura, mira qué interesante la Escritura, porque comenzó a tejer un chicote, diríamos nosotros, comenzó a tejer una cinta, ¿no? Un cinto para poder, un azote, comenzó a tejerlo. Una persona cuando tiene ira descontrolada no mide, reacciona al momento. El Señor está mostrando un fastidio, una cólera, un enojo, pero tiene el control porque se toma un tiempo para hacer un azote. ¿Me entienden? Y de ahí Él procede a desalojar. Control. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se dice que entonces que Dios es un Dios de ira? Dice que Dios es un Dios de ira. Claro que sí, pero ojo con esto. Cuando se dice la ira de Dios, no es la ira como del ser humano, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor. Entonces, cuando se dice que Dios es un Dios de ira, es la ira santa de Dios. Y eso es lo que a veces no se enseña, porque dice, Dios es amor, sí, nos va a perdonar a todos, Dios va a ser bueno con todos, todos los caminos conducen a Dios, porque Dios es bueno, va a perdonar a todos, todos se van a ir al cielo. Mentira, porque la otra cara de la moneda es la justicia de Dios. Y cuando Dios se molesta, por eso que en el Antiguo Testamento tú puedes ver el obrar de la justicia de Dios ahí. Saquen y ese pueblo, sáquenlo, maten a todos. Se acabó el asunto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. ¿Me entienden? Porque cuando no se cumple esa orden, se ve en el tiempo el rebrote de esa maldad. Así va a ser. Por eso que está en la Escritura. Cuando tú ves en la Escritura eso y no se cumple esa orden a cabalidad, como lo hizo Josué, hizo concesiones, entonces eso en el tiempo trajo problemas. ¿Me entienden? No se cortó el problema. Por eso que Dios se enciende en ira contra el pecado. Pero cuando Dios se enoja, dice el salmista, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura para toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Hay que reflexionar sobre esto. Proverbios 29:8 dice, los hombres encarnecedores ponen la ciudad en llamas, ¿ya? Mas los sabios apartan la ira. ¿Por qué? ¿No ha pasado a veces que de repente dos vecinos comienzan a discutir y después se comienzan a trompear? Salen las esposas, salen los familiares, salen los hijos y se hace una marcha campal. Iguales en la ciudad, salen a protestar, supuestamente pacífica. Después vemos protestas luchas entre protestantes y la policía. Exactamente. Entonces, por eso se dice que eso comienza a encenderse y hace una llama. ¿Cómo comenzó eso? Con una simple discusión o malentendido o simplemente una ira desenfrenada. Hebreos nos da alguna reflexión y dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Interesante. Entonces, mis hermanos, es importante que no aparezca una raíz de un rencor, un odio, un deseo de venganza, una falta de perdón en el corazón. Eso desencadena en los años y hace mucho daño a la persona que lo tiene en el corazón, mucho daño. Y no solamente trae daño a la persona, no solamente la persona se va a enfermar, sino también que va a contaminar a su entorno. Si dentro de casa hay una persona que no tiene control sobre su ira, que simplemente vive el desenfreno de su pasión iracunda, esa persona va a dañar a sus hijos, va a dañar a su esposo, a su esposa, a su familia. Esa persona va a ser una persona radiactiva, ¿me entienden? O sea, que irradia esa negatividad. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces,
Cuando una persona hay así, entonces hay que alejarnos de esas personas, hay que alejarnos, ¿de acuerdo? El problema está cuando está dentro de casa. ¿Cómo alejarme de alguien que está dentro de casa? De repente es mi esposo o mi esposa, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y eso se induce, mis hermanos. Es como un fósforo que induce a otro, porque los hijos también aprenden a ser violentos. El papá es violento, él también es violento. El hijo es violenta, la mujer es violenta, la hija es violenta. Entonces se hace una onda expansiva negativa. Por eso es importante como padres, como abuelos, de repente como tíos, enseñar esto. Compartan este video, compartan este estudio, compártanlo. Compártanlo, porque estoy más que seguro que muchos hogares tienen a una, si es que no ya toda la casa está inducida en radiactividad, ¿me entiende? A veces tú dices, no, yo no, o sea, no me hablo con ese vecino, pues ese vecino es problemático. Y no solamente él, sino toda su familia es problemática, mejor de lejos, no te metas ahí. ¿Han escuchado o hay en el vecindario eso? Claro que sí, claro que sí. Entonces, el problema está cuando hay un cristiano que pareciera que no ha comprendido esto, ¿no? Si es que lo es. Es importante eso, ¿de acuerdo? Por eso que la consejería bíblica es importante. Yo cuando estaba en la secundaria aprendí un poemita o algo que leí por ahí. No recuerdo dónde lo leí y he tratado de proyectarlo porque lo he buscado en mi mente y algo lo he armado, ¿ya? Dice así, de mi mano inconsciente cayeron semillas de odio. Cayeron, germinaron, crecieron. Ahora es un árbol de tronco fuerte y de ramas siniestras. Ahora pasaré el resto de mi vida con el hacha en la mano y con lágrimas en mis ojos. Eso lo aprendí en la secundaria, me gustó mucho. Miren los años. He tratado, de repente no es la sintaxis del poemita, pero dice mucho, dice mucho. A veces nosotros podemos sembrar esa semilla de odio en nuestros hijos, podemos sembrar esa semilla de odio en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros subordinados, de repente. Es importante, ¿de acuerdo? Muy bien, el ojo prolongado es como un olla hirviendo, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados, ¿ya? Como un olla hirviendo, es un enojo, una ira prolongada. Una ira reprimida es como una olla a presión, algún momento va a reventar, ¿ya? Pero nos dice Pedro, porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Ira pronta es como una mecha corta, rapidito, mecha corta, ¡pum! Rápido va a reventar. No te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. ¿Quién es un necio? Alguien que no tiene a Dios en su corazón. No pelees con un necio. Si tú ves un hermano creyente que es mecha corta, habla con él. Dile, hermano, eso no está bien, no es correcto. Muchos cristianos luchan con la ira, mis hermanos. Por eso que es parte de la consejería bíblica. La ira explosiva es como un volcán amenazante. En un momento va a reventar ese volcán. Pero el Señor nos dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoja con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Bien fuerte es esto, ¿ah? Tú con ira, cuando tienes ira contra otra persona, es como si lo mataras. No necesitas matarlo. Ya con tu ira es como si ya lo hubieras matado. Por eso que dice acá, el que maldiga a otro, el que maldice, maldice de su... ¡Ah, maldito, cómo te mueres, ¿no? Está saliendo del fondo de su corazón, todo ese odio, toda esa ira, toda esa furia sale de su corazón y sale por su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Mm? Esa persona se está carcomiendo por dentro, se va a enfermar y se va a morir. Y el problema no es que se muera, el problema no es que se enferme ni que se muera, el problema es que se va a ir a una eternidad sin Dios. Ese es el problema. O sea, hay una gravedad fuerte, fuerte, fuerte en esto. Hay mucho, mucho. Toma bastante conciencia. Toma bastante conciencia. Algunas señales, acá está. Léalo, por favor.
léalo por favor. Estas son algunas señales de la ira, ¿ya? En la escritura, en el Antiguo Testamento, dice que la ira es como si se abriera la nariz, ¿no? O sea, como la tapa de la nariz, como si se hinchara tu nariz, ¿no? Esa es la ira. Pero nariz larga es que tiene paciencia, ¿no? Es más o menos un gráfico en el Antiguo Testamento. Cuando tú estudias en el original, te das cuenta de eso, ¿ya? Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? La escritura es eso. En el hebreo la palabra es como si se abrieran tus nariz, ¿no? Oh, no, oh, se te abre tu nariz. Entonces, hay algunas señales ahí. Siente agitación en su corazón, se le seca la boca, sus músculos están tensos, respira con agitación, rechina los dientes, ¿no? Siente sobresalto, camina fuerte, rápido de un lado para otro. Hay señales en la ira. Eh, una ira no resuelta da síntomas físicos y también da síntomas emocionales y peor aún, síntomas espirituales. Por ejemplo, en la ira trae presión alta, enfermedades cardíacas, desórdenes estomacales, problemas intestinales, dolor de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva, emocionales. La ira da ansiedad, amargura, compulsiones, depresión, temor, inseguridad, fobias, preocupación. Todo eso, todo eso hace la ira, mis hermanos. Se irrita por cosas triviales. Sonríe por fuera, pero por dentro está que hierve. Trata de encontrar su identidad y valor en el trabajo excesivo. Niega en ocasiones se impacienta, siente que tiene que decir la última palabra. Yo os tengo que decir la última palabra. La gente más cercana a usted diría que siempre culpa a los demás. Es irresponsable, siempre está culpando al resto. Y eso le trae desmotivación, se fatiga con facilidad, ha perdido interés en la vida. Hay personas que viven solamente para cumplir su deseo de venganza. El origen a veces nace de un dolor en el corazón. Alguien te hirió, alguien te hizo daño, o alguien cometió una injusticia contra ti, violó tus derechos. La frustración, a veces también hacemos algo y queremos que nos aprueben. Necesitamos la aprobación de otras personas y cuando no lo hacen, desenfrena en ira. El uso de drogas. A veces hay problemas, de repente la ira que tiene un problema de desequilibrio químico. Hay que tratarlo neurológicamente. Ahí ya la consejería bíblica le da paso a la medicina. ¿De acuerdo? Consejería bíblica más medicina. Hay que ir al médico, al neurólogo, algo ha pasado. Tienes de repente problemas con los neurotransmisores, ¿no? Necesitas de repente una medicación, tiene que verte el neurólogo, ¿ya? Por ahí el psiquiatra de repente, ¿ya? Entonces hay personas que son así, necesitan una pastilla para estar tranquilos, ¿no? Pero se adormecen, están como adormecidos, están drogados. Lo que único que hace es drogar tu mente, nada más. Pero el problema no está en tu mente. El problema de la ira está en el corazón. ¿Ya? El problema de la ira está en el corazón. Ya lo vimos en algunas clases. Yo les voy a volver a compartir. Entonces es importante también pues hacer algunos exámenes físicos, dentro de ellos analizar el cerebro también. Neurotransmisor, de repente hay un desequilibrio químico, algo pasa en tu cerebro químicamente, ¿no? Algo pasa, entonces necesitas de repente algún tipo de medicación. Pero vuelvo a repetir, el problema a veces no está en el corazón, en la cabeza, sino en el corazón. Vamos entrando rápidamente a la solución para no hacer tan largo este estudio. Por eso, dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. Por eso Dios, miren mis hermanos, nos ha dado dos orejas. Dos orejas, una sola boca. Dos orejas. Hay que callar, hay que aprender a callar. Hay que escuchar a la otra persona. Bueno, me fastidia tu punto de vista, te voy a escuchar. Te escucho. De repente trato de tener empatía contigo. Trato de ponerme en tus zapatos, diríamos. Entonces, no me apuro a hablar, porque normalmente cuando tú estás hablando, la otra persona está hablando, tú no quieres escuchar, tú quieres hablar, tú quieres imponerte. Aprende a conversar. Cuando una persona, ya tú estás hablando, quieres conversar y habla encima de ti, entonces esa persona está buscando ganar una discusión, entonces hazlo feliz. Hazlo feliz, dile, está bien, tú ganas. Se acabó el asunto. Tú sabes que no tienes razón, pero tú eres sabio.
Tú tienes al Espíritu Santo en ti. ¿Me entienden? Pierde para poder ganar. Cuando tú pierdes, en realidad estás ganando. Dice, de acuerdo, está bien. Tú ganas. Ya, se acabó el asunto. Dice que para pelear se necesitan dos personas. Si una persona dice, bueno, está bien, tú ganas. O simplemente, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a respetar tu decisión. Entonces, hay palabras las cuales, sin discutir, bueno, parece que tú no quieres conversar, solamente quieres que te oiga. Si quieres que te oiga, tengo 2 minutos para escucharte, después dejamos ahí la conversación. O si ve que se están alterando, dices, mira, mejor conversamos cuando estemos tranquilos. Miren, todas las pautas que les estoy dando para que ustedes lo repliquen. Ustedes ya son consejeros bíblicos. Lo aplican en su vida y lo aplican y lo enseñan con otras personas. ¿De acuerdo? 2 orejas, una boca y tardo para airarnos. Tardos, lentos, lentos. Yo siento que me estoy poniendo rojo, se me está subiendo la sangre a la cara, me tranquilizo. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La obediencia a Dios no está allá. Si tú te desenfrenas en la ira, ya la justicia de Dios ya no está obrando en tu vida, ¿de acuerdo? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tranquilo. ¿Te molestaste? Bueno, ya está bien. Perdón, discúlpame, seguimos para adelante. No deis lugar al diablo, porque el diablo se aprovecha. Por eso que comenzamos diciendo sobre una noticia de que una madre mata a su hijo de 13 años. Lo mató en un desenfreno de ira. ¿Y qué pasó después? Ella se suicidó. ¿Me entiendes? ¿Por qué dice acá la escritura no des lugar al diablo? ¿Por qué? Porque te vas a encender en ira, vas a cometer una brutalidad y después vas a reaccionar. Y el diablo te va a decir, mira lo que has hecho. No tienes otra alternativa. Tienes que matarte. Y te metes esa idea en la cabeza. Ese dardo incandescente te lo mete en la cabeza. Y este es un patrón. Este es un patrón. Tú vas a ver eso. Un hombre por celos mata a su mujer y después él se mata o intenta matarse. Hace poco vi una noticia. Se tomó un veneno, pero ahora al veneno para ratas le han quitado el principio activo que mataba al hombre, ¿no? Al ser humano. Ya no tiene ese principio activo. Te da una serie de malestar todo, pero no te mata. Le han quitado, yo no sabía eso, ¿no? El racumín, el famoso racumín. La gente tomaba veneno para ratas y se moría. Ahora le han quitado ese principio activo. Qué bueno, pero la gente que no sabe, entonces, ¿no? Hace poco alguien mató a su mujer en un ataque de celos y de ira y se quiso matar después. No pudo matarse. ¿Me entienden? Vivirá con ese cargo de conciencia toda su vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación. Tu palabra deben ser sabias, de edificación, para que dé gracias a los que te escuchan. No entristezcas al Espíritu Santo, con el cual ha sido sellado para la redención, para el día de final. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice la Escritura. Cada palabra, analízala. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando uno mira la cruz y mira lo que Cristo hizo en aquella cruz, dice, no hay peor daño que te puedan haber hecho que tú no puedes perdonar. Si tú miras a la cruz, si tú eres creyente, eso es importante, porque si tú eres creyente y miras a la cruz y lo que Cristo pagó en aquella cruz por toda tu basura, tu porquería, tu inmundicia, y lo pagó ahí, el Señor pagó ahí en esa cruz por ti, tú entiendes que lo que te pueda hacer el hombre, no hay nada que tú no puedas perdonar. Así de simple, así de sencillo. Ya hemos tenido un paso sobre el perdón. Lo vamos a compartir también. Entiende eso, por favor. Te pueden traicionar, te pueden haber hecho cosas terribles en tu infancia, te pueden haber ultrajado, incluso sexualmente y todo. Perdona. Quita esa raíz de amargura. Perdona y ahí viene la sanidad. ¿De acuerdo? No vivas con eso. Sé libre de eso. No seas esclavo de la venganza, de la ira, del odio.
acuerdo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice el Señor. Así debemos brillar con la luz de Cristo. Que la gente solamente vean nuestras buenas obras para que Dios sea glorificado. Si no, muchos de ellos se te van a apuntar y decir, mira, ahí está el cristianito, ahí está la cristianita. ¿Mm? Ahí vamos a quedarnos, mis amados hermanos. Hay mucho más sobre esto, pero deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Comienza a dejarlo trabajar. No es en tu fuerza, no es en tu propia fuerza de voluntad, no es en tu fuerza, no es en tu fuerza, ¿de acuerdo? Es en la fuerza de Dios, es en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Déjalo obrar en ti. Aprende. Tú te vas a sorprender cuando comiences a caminar en el Espíritu. ¿De acuerdo? Dentro de ti está la carne y está el Espíritu. Se contraponen. Es como dos perros peleando. ¿Cuál de los dos perros va a ganar? ¿Cuál de los perros? Los más dicen, el bien. No, pero si los dos están iguales, están parejos. ¿Cuál de los dos perros va a ganar? El que tú alimentes más. Si tú alimentas al perro de la carne, ese va a ganar sobre el espíritu. Y eso incluye la ira, el deseo de venganza, el odio, el rencor. Pero si tú alimentas tu espíritu, va a ganar siempre el lado espiritual. Y tú te vas a sorprender. Porque cuando yo terminé de conversar con este chofer malcriado, yo bajé y sentí paz. ¿Pero por qué yo lo hice? No, porque ya el Señor me capacitó a mí como hoy te está capacitando a ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.